Gracias por acompañarnos, por atender esta convocatoria. Los hemos invitado, aprovechando que a partir de hoy inicia la segunda etapa de este proceso de consulta que está llevando a cabo Morena para la elección del coordinador, la coordinadora de los comités para la transformación nacional. En virtud de ello, pues, los hemos invitado para compartir algunas reflexiones y alguna información. Hay que recordar que todo parte del acuerdo que tomó el Consejo Nacional el 11 de junio, y ese acuerdo establece fundamentalmente 3 etapas. La primera de ellas son los 70 días, exactamente 70 días, incluyendo el día de ayer, para la etapa de realización de sesiones informativas a lo largo y ancho del país, según el programa de cada uno de los participantes. Fue una etapa intensa que concluyó precisamente ayer. Con esta decisión, con el acuerdo que tomó el Consejo Nacional el 11 de junio, se rompe una de las tradiciones políticas históricas más nefastas en nuestro país, la tradición del dedazo, con el objetivo de regresar al pueblo la decisión de elegir a sus representantes en cualquiera de sus ámbitos. En el caso que nos ocupa, la representación, la coordinación de la representación de todos los comités para la transformación en nuestro país. Debo reconocer que ha habido un gran trabajo de los participantes. Fue una etapa sumamente intensa, con algunas diferencias de opinión en temas específicos, pero con una coincidencia en lo fundamental. Nada fuera de lo normal en un proceso democrático tan intenso como el que estamos viviendo. El Consejo Nacional está muy reconocido con cada uno de los participantes. Decía, no solo ha sido un proceso inédito, sino también exitoso. Morena se ha convertido en referente de prácticas democráticas, ha mostrado con toda claridad su compromiso con la participación de la gente para definir quién abanderará el movimiento. La segunda etapa corrió en paralelo a la realización de estas asambleas informativas en el país, que fueron los trabajos que está llevando a cabo la Comisión Especial para la redacción del Proyecto de Nación 2024-2030. Ahorita les daré algunos detalles. El día de ayer se cerró la última etapa de esta consulta. Se llevaron a cabo el día de ayer consultas en 400 sedes a nivel nacional y 9 en el exterior. En la primera parte de esta consulta se abordó el tema hacia un renacimiento mexicano con los temas educación para la transformación, salud, alimentación y entornos saludables, construyendo la revolución desde el amor, la sexualidad y la diversidad, y finalmente los feminismos y la revolución de los cuidados. En los foros que hemos venido realizando desde fines de junio han participado más de 300,000 ponentes a través de diversos medios, la mayoría de ellos por vía presencial, pero también a través de diversas plataformas
tecnológicas. Comentarles que en esta inicia la segunda etapa, que es precisamente la de la encuesta. Esta inició el 17 de agosto con el sorteo de las casas encuestadoras, como fue de su conocimiento. Ha sido un proceso totalmente transparente. En cada una de las etapas ha participado invariablemente un representante de cada uno de los participantes en este proceso, en la búsqueda de la coordinación de los comités para la transformación del país. La encuesta concluye con los resultados que se harán públicos el día 6 de septiembre. Reitero, ha sido un proceso transparente, se sortearon las casas encuestadoras, se definió la metodología y la muestra por parte de la Comisión Nacional de Encuestas. Se ha capacitado al personal representante de cada uno de los aspirantes. El conjunto de esta movilización participarán poco más de 1,000 personas. Una tercera etapa es que a partir de hoy inicia la etapa de veda, en la que se suspenden todas las actividades, todas las sesiones informativas y todos los trabajos de proselitismo que vienen realizando la compañera Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco. Y Ricardo Monreal. Finalmente, decirles a ustedes que este proceso tiene un carácter histórico porque ha venido a romper, a acabar con una de las grandes tradiciones de la política mexicana, que es el dedazo. Y con ello estoy convencido que ha venido a transformar de fondo el quehacer político. Quisiera que me permitieran finalmente compartirles algunos datos sobre cómo vamos en el tema de la encuesta. El 17 les decía, se sortearon las 4 casas encuestadoras que realizarán las encuestas espejo. La primera de ellas será la que realice la Comisión Nacional de Encuestas. El 18 de agosto se verificaron las capacidades de cada una de las empresas sorteadas y se firmó una carta de confidencialidad por razones obvias. Del 21 al 24 de agosto se dio el registro ante la Comisión de Encuestas de 350 representantes de y los aspirantes para acompañar los levantamientos. Cada uno de los encuestadores, cada uno de los encuestadores va a estar acompañado por un representante de la compañera y los compañeros que hoy buscan ganar esta representación de los comités para la transformación del país. Del 25 al 26 de agosto, la sesión de acreditación y capacitación de representantes. Decirles a ustedes que ya cubrimos esa etapa, y el 27 de agosto, cierre de recorridos de aspirantes, definición del cuestionario final y determinación del marco muestral, que fue ya compartido con las casas encuestadoras. Se levantarán 12,500 cuestionarios. La comisión y cada empresa realizarán 2,500 cuestionarios respectivamente. Será encuesta domiciliaria, cara a cara, se realizará con tablet para monitoreo de hora y lugar exacto de los levantamientos. Hay una cadena de custodia definida de manera conjunta que garantiza la seguridad en todo el proceso, desde el levantamiento hasta la apertura de sobres lacrados y firmados por cada uno de los representantes y, por supuesto, el conteo final. La encuesta se levantará
del 28 de agosto al 3 de septiembre. Del 4 al 6 se dará el procesamiento de la información y el 6 de septiembre recibiremos Mario Delgado en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro movimiento y un servidor en mi condición de presidente del Consejo Nacional, los resultados que habremos de compartir de inmediato con la compañera y los compañeros participantes en este proceso. Gracias por su atención y le pediría a mi estimado Mario que me ayudara a complementar la información. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer y felicitar a nuestro presidente del Consejo, el gobernador Alfonso Durazo, por la conducción extraordinaria de este proceso interno de nuestro movimiento para seleccionar al coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Como ustedes saben, la mayor parte de la responsabilidad de este proceso recae en el Consejo Nacional y pues nuestro presidente lo ha hecho de manera extraordinaria. También quiero empezar felicitando a todos los aspirantes y la aspirante por esta etapa de recorridos tan exitosa. No cabe duda que avivaron mucho la esperanza en nuestro movimiento. Vimos al todo lo largo y ancho de nuestro país eventos con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con una gran participación para apoyarlos a todos. Y eso, la verdad, es que nos ayuda mucho como partido político. La presencia de Morena, ellos la ratificaron ampliamente en todo el territorio nacional. Yo estoy seguro que las simpatías por nuestro movimiento aumentaron después de estos recorridos, y también decir que se fortalece nuestro partido, que se mantuvo al margen de manera institucional, respetando los espacios que ellos tenían, y que no hubiera ningún tipo de interferencia por nuestra parte. Y el liderazgo mostrado por ellos y ella fue definitivo para transmitírselo a los militantes, a los simpatizantes. Y eso es algo que tenemos que reconocerles y agradecerles. Estuvieron a la altura de lo que la gente esperaba y de lo que el momento histórico demanda. Entonces estamos agradecidos con ellos y queremos felicitarlos. Y segundo, bueno, ya dio aquí el presidente del Consejo el balance de cómo vamos, informarles que ya se hicieron los muestreos, se auditaron los sistemas con los que se hicieron los muestreos por parte de las casas encuestadoras participantes y de los representantes de los aspirantes, para comprobar que se tienen muestras que son representativas a nivel nacional y que no tienen ningún tipo de sesgo. El resultado de esas encuestas, de esos 12,500 cuestionarios, nos va a dar la preferencia de la gente, la decisión del pueblo de México sobre quién debe darle continuidad a esta transformación. Estamos teniendo una comunicación muy cercana con los aspirantes y sus representantes para darles todas las garantías que en esta etapa de levantamiento no haya ninguna posibilidad que en ningún momento, en ninguna circunstancia, alguien pudiera alterar el resultado. Como ya se dijo aquí, en la etapa de levantamiento, los encuestadores van a ir acompañados de un representante de cada uno de ellos. Hoy terminamos con la inscripción y capacitación de estos representantes. Les puedo informar que los 350 los tendrán la doctora Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y Manuel Velasco. Un menor número de representantes registró el Partido del Trabajo y el senador Ricardo Monreal, lo cual garantiza que por lo menos 4 aspirantes van a estar vigilantes y presentes cuando se levanten todas y cada una de las encuestas.
También se están reforzando las medidas de seguridad en los traslados de las boletas. Como es un proceso nacional, habrá toda una logística para trasladar las boletas todos los días hacia la Ciudad de México en un recinto de seguridad que garantizará la integridad de las boletas con la vigilancia, insisto, de los aspirantes. Para asegurar la imparcialidad en la decisión, en la boleta, se decidió, siguiendo la recomendación de los expertos, que fuera redonda. Esta va a ser la boleta, de tal manera ¿Por qué redonda? Porque al entregársela al ciudadano, a la ciudadana, pues no hay ningún tipo de sesgo que si estuviera impresa por la ubicación del nombre, si es alfabético, si es el nombre completo, podría desatarse polémica en torno a eso. Entonces, los expertos en encuestas nos dijeron, pues hagan la redonda y así pues no hay ninguna posibilidad de sesgo. La boleta está impresa en papel de seguridad, tiene distintas medidas visibles y no visibles, tienen un folio único, tienen un código QR. Estas boletas al inicio de cada jornada van a ser firmadas atrás por los representantes de los aspirantes, de tal manera que no se puedan cambiar, que no se puedan falsificar. Se van a depositar en una urna transparente. Esa urna va a estar sellada y así se va a transportar a la Ciudad de México, previo al levantamiento de un acta donde firmen de conformidad los representantes al final de cada jornada. Una vez en la Ciudad de México, en la etapa del conteo, que es del 4 al 6 de septiembre, vendrán los mismos representantes a certificar que son los paquetes que ellos validaron con su firma y podrán verificar boleta por boleta, el número de folio, el QR y la firma, de tal manera que nadie puede falsificar, no hay ninguna posibilidad de que pudieran cambiarse las boletas o alterarse el resultado. Entonces estamos dando todas las garantías de que el pueblo de México va a decidir y nada ni nadie podrá intervenir o interferir en esa decisión. Entonces, pues les pedimos confianza a nuestros compañeros y a nuestra compañera de que se están haciendo las cosas bien, se están haciendo las cosas con mucho profesionalismo e imparcialidad. Así, de aquí al domingo, ya está toda la logística desplegada. El domingo es la fecha límite para el levantamiento, para tener estos 12.500 cuestionarios y después empezar la etapa del conteo para finalmente el 6 de septiembre dar a conocer los resultados. A partir de hoy, como ya se dijo, estamos en un periodo de veda. Es importante pedirle a toda la militancia, a todos nuestros simpatizantes, que nos ayuden, no solo a los aspirantes y al aspirante que respeten las reglas de la veda, también a todos sus equipos, también a todos sus seguidores, que respetemos ya esta semana. Ya no se vale organizar eventos, ya no se vale organizar recorridos, no se vale hacer perifoneos, no se vale hacer campañas ya en las redes sociales. Dejemos esta semana que la gente decida en paz, que la gente decida de manera libre, aquellos que les toque contestar la encuesta porque lleguen a su domicilio. Hay ahí algunas reglas de actividades y acciones que están vetadas: hacer recorridos y asambleas informativas, solicitar el apoyo o rechazo de algún aspirante, revelar datos o información sobre el levantamiento de la encuesta, revelar datos de los encuestadores, es decir, no se puede decir aquí andan encuestando o miren, estamos acompañando a los encuestadores en tal lugar, porque eso obstaculizaría el levantamiento de los mismos. No se pueden hacer transmisiones o publicaciones sobre los levantamientos,
No se pueden realizar actos que alteren la equidad o que traten de influir en las preferencias. Ya se acaban las brigadas, los grupos de apoyos en campo o en redes sociales, cualquier tipo de proselitismo ya está prohibido. También publicar o estar difundiendo resultados de encuestas. Sabemos que en este periodo pues es normal que los medios de comunicación saquen distintas encuestas. Ya no se vale que nosotros, los militantes, los simpatizantes, estemos haciendo campaña con ello, y pues tampoco con terceras personas que estén haciendo estas actividades. La veda es para los aspirantes y la aspirante, pero también para sus equipos de trabajo, para sus seguidores, para sus simpatizantes, para todas las dirigencias y, por supuesto, para los funcionarios públicos. Queremos también, pasando a otro tema, darles a conocer un desplegado que hace algunos minutos circula ya en las redes sociales, que manifiesta la unidad que estamos viviendo en nuestro partido y que se hace evidente con esta publicación que encabezamos el presidente del Consejo Nacional y su servidor. Se los voy a leer muy rápido. 27 de agosto, a toda la militancia de Morena, Partido Verde y PT. Este 27 de agosto concluyó el periodo de recorridos que los y la aspirante a la coordinación de la defensa de la transformación realizaron a lo largo del país. Agradecemos a Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y Manuel Velasco su dedicación y esfuerzo en la promoción de los logros del movimiento, que se ha reflejado en un mayor conocimiento e identificación de la ciudadanía con los principios, tareas y perspectivas de futuro del proyecto de transformación nacional. Esta semana inicia el levantamiento de la encuesta que determinará al coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación, como una demostración más del compromiso democrático de nuestro movimiento social y político. Sale el pueblo de México, a quien se le pregunte y quien decida. Es nuestra responsabilidad salvaguardar, defender y respetar esa decisión. Comprendemos el animado entusiasmo de simpatizantes y militantes, y no es para menos, pues está en juego el futuro de México. Sin embargo, es de importancia vital que, de conformidad con los acuerdos establecidos por el Consejo Nacional, mantengamos el comportamiento cívico y talante democrático que siempre ha distinguido a este movimiento, que lucha por desterrar de la vida pública las prácticas antidemocráticas del pasado. Bajo esta premisa, hacemos un llamado a la militancia y a los liderazgos de la 4T a que se abstengan de llevar a cabo actividades de promoción en este periodo de reflexión que fijó el Consejo Nacional. Es necesario que en estas horas estelares del proceso fomentemos el compañerismo y espíritu fraternal entre todos y todas. Una coyuntura de gran relevancia histórica como esta demanda mantener confianza en la conducción política de este proceso, cuyo protagonista es el pueblo y en cuyas manos está ya su fase definitoria. El Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional de Morena ratifican su compromiso de mantener juntos un proceso transparente e imparcial en condiciones de equidad, con respeto a la participación de todas y todos. La premisa fundamental de todas las victorias de nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo la unidad. Durante el tiempo que ocupe el levantamiento de la encuesta, es esencial que cerremos filas y honremos el compromiso de defender la cuarta transformación. Grandes desafíos se ciernen sobre el movimiento social transformador y grandes metas deberán cumplirse en la segunda etapa que está por iniciar. La conciencia de la trascendencia histórica de nuestro movimiento nos reclama superar cualquier diferencia, independientemente del resultado de este inédito proceso, y lo firma el doctor Alfonso Durazo, su servidor, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, los presidentes de los consejos estatales de Morena, los presidentes de los comités estatales de Morena y todos los integrantes de los comités ejecutivos estatales. Es la unidad
de nuestro partido, la unidad de nuestro movimiento en esta etapa fundamental. Estamos a sus órdenes. Buenas tardes. Empezaríamos con Erika Hernández del periódico Reforma, por favor. Gracias, Mario. Y Alfonso Durazo, preguntarles un poco más de detalles de esos filtros de seguridad de los que hablan. Decían que la urna ¿qué es una caja de plástico, de acero? Decía el equipo de Marcelo que es como una mochila. ¿Exactamente qué es? Si hay un sello que si se abre se daría cuenta de que fue violada, o es un candado, ¿cómo sería? ¿Será un recinto fuera de la dirigencia donde será este almacenamiento, y quién la va a resguardar? Bueno, la boleta, insisto, está impresa en papel seguridad. Hay varias medidas de seguridad en la boleta. Algunas saltan a la vista, otras no son visibles, pero hay distintas maneras de comprobarlos. Tienen folio único, un código de QR. Van a ser firmadas todas. Al inicio de cada jornada se van a juntar en un punto el encuestador con los representantes de los aspirantes. Se va a levantar un acta de inicio. Se van a firmar las boletas por detrás de cada uno de los aspirantes y salen a acompañar el levantamiento. La urna es una urna de plástico sólido, transparente, que va a traer colgada el encuestador, pero que va a estar cerrada con sellos de seguridad, de estos como hologramas que son infalsificables. Al final de cada jornada se va a levantar un acta de cuántas boletas se utilizaron y qué folio. La urna permanecerá cerrada, se meterá en una bolsa de plástico transparente también de seguridad, se meterá un acta donde todos firmarán esa acta de cómo concluyó esa jornada, de qué boletas se utilizaron. Adentro del sobre de plástico junto con la urna pues va a ir el acta, se cierra, esa bolsa es como la que utilizan para el traslado de valores, que es inviolable. También la tendrán que firmar los aspirantes, podrán tomarle una fotografía a la urna transparente, cerrada, sellada. También, por supuesto, al sobre, al acta, se cerrará esa bolsa, que es inviolable, y para dar inicio a su traslado. Vamos a comunicarles a los aspirantes las rutas que vamos a tener de traslados de las urnas hacia la Ciudad de México, porque hay quienes nos han manifestado que quieren darle seguimiento todo el tiempo. Tendrán derecho a seguir, si venimos en carretera, si venimos en avión, acompañar al representante del partido que va a traer esas urnas con las boletas y las actas. Se van a depositar en un recinto de seguridad. Hemos contratado a una empresa de valores para que, hemos rentado una bóveda, es decir, no hay manera de que alguien pudiera intervenir. Vamos a tener un registro de cada uno de las sobres que lleguen con las urnas, y el día del conteo, a partir del 4, se trasladarán para, en presencia de los representantes de los aspirantes, se abran esos sobres, se abran las urnas, se dé cuenta de que están las boletas que ampara el acta, que tienen la firma de los representantes, y posteriormente se daría inicio al conteo. Gracias. También, perdón por seguir en los detalles, hablas de que las encuestas serán o denotan género, edad. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Es decir, que exactamente en esa calle o en esa casa habrá una persona de sexo masculino, femenino o de tal edad para que dé el rango o las características de la encuesta o el diseño. ¿Y qué pasa si en esa casa no hay nadie
¿cómo van a determinar qué casa de esa calle continúa y si tiene las mismas características de la que ya habían solicitado? El nivel, tú eres de… Reforma. En ninguna encuesta, ni siquiera en las de Reforma, se sortean a nivel domicilio. En la última unidad de sorteo que tienes es la manzana. Es decir, empiezas sin circunscripción, después entidad federativa, después sección electoral, que hay 70,000 en el país, a partir de 3 tipos de secciones electorales, urbana, rural y mixta. Después que seleccionas la sección es la manzana, pero no te vas a nivel de domicilio. Hay reglas para la manzana seleccionada, colocarte en una esquina determinada y empezar a contar número de casas. Y lo que se va a hacer para garantizar, digamos, la representatividad de género que hay en el país, que 52% mujeres, 48% hombres, es que más o menos van a ir levantando, si levantan 5 hombres, pues que levanten 5 mujeres, para que no salga la muestra sesgada. Ya en campo van a ir haciendo esa selección de género. ¿Cómo se levantan todas las encuestas en el país por parte de todas las empresas? Gracias. Y el tema del personal que contrató la Comisión Nacional de Encuestas, ¿es personal de la dirigencia? Ya hay quejas de que la mayoría del personal de la comisión es de Veracruz y es simpatizante de Claudia. ¿Cómo garantizar que este personal que se va a contratar va a generar imparcialidad? Y si es cierto que la mayoría de este personal es de Veracruz. No se está contratando personal para el levantamiento de esta encuesta. Nosotros tenemos este personal trabajando pues con ellos por lo menos desde finales del 2020. Es un equipo técnico, es un equipo muy profesional, es un equipo que se tiene mucho cuidado de no involucrarlos nunca en ninguna actividad política, y son de todas partes del país. No tienen una determinada orientación de qué estado son, muchos de ellos son jóvenes, tienen una formación muy especializada, tenemos evaluaciones permanentes que se les hacen a ellos para garantizar que no tienen algún otro tipo de actividad. Gracias. Y ya por último, en este tema perdón, de la… Perdón, pero gracias, gobernador. Además, cada casa encuestadora que realizará la encuesta espejo contratará a su propio personal, Claro. con total libertad. Y ya por último, en este tema de la veda, por ejemplo, hoy Ricardo Monreal emitió un comunicado, un mensaje sobre sus gastos de campaña y cómo cierra el proceso. ¿Eso está permitido o eso ya no está permitido? Y en este tema que hablan de que será un proceso muy transparente, Noroña habla ya de quejas e incluso se refiere a un documento con las características de cómo se aplicarán las encuestas. ¿Es posible transparentar este documento? Gracias. Bueno, en estricto rigor, la etapa de veda debería suspender todo tipo de publicación. Vamos a revisar, no creo que tenga mayor incidencia en los resultados, pero vamos a revisar esa publicación sin mayor preocupación. Respecto al documento al que haces mención, toda la información de carácter técnico ha sido compartida ya en su totalidad con las casas encuestadoras. Recuerden ustedes que hay cuando menos una casa encuestadora por cada uno de los aspirantes, salvo Gerardo Fernández Noroña, que no propuso, y el senador Ricardo Monreal, que retiró su propuesta. Consecuentemente, queda cuando menos, no cuando menos, es una casa por cada uno
de los aspirantes y ellos tendrían acceso, en caso de necesitarlo, a la información, en todo caso, a través de sus propias encuestadoras. Siguiente pregunta, Arturo Rojas, El Economista, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ambos. Como primera pregunta, me gustaría conocer, hablando sobre la veda electoral, si los simpatizantes de alguno de los aspirantes no la respeta, ¿el partido impondría medidas en contra del aspirante al cual se le haga promoción? Sí, si ese aspirante si esa persona simpatizante es identificable y posteriormente pues quiera tener algún tipo de participación política, pues sí tendrá una sanción por parte de la Comisión de Honestidad y no podrá participar. ¿Y justo cómo serían estas medidas para identificar si es simpatizante Pues de...? en redes sociales, si tú pones el día de hoy un video, una publicación como la que expresamente no está permitida, pues no eres un simpatizante de Morena que esté abonando a este proceso, que esté abonando a la unidad, sino que estás fomentando la división, que estás fomentando la falta de orden en este proceso, en las disposiciones del partido, y eso, según nuestros estatutos, pues es motivo para generar una sanción. Ok. Y como segunda pregunta, ¿cuántas y cuáles serán las preguntas que tendrá el cuestionario final que se realizará en el levantamiento de la encuesta? Esa es una pregunta importante. Ayer ya se les comunicó por parte del Consejo Nacional y de la Comisión de Elecciones, a los aspirantes ya se les informó del cuestionario. Ellos ya tienen conocimiento de la redacción precisa de las preguntas, esa pregunta que pues muchas veces salió fraseada de una manera u de otra, ya tienen la redacción exacta, que es la autorizada por la Comisión de Encuestas, que es la única autorizada, según el acuerdo del Consejo Nacional, para definir las preguntas. Digamos, esto no se sometió a discusión ni es producto de un acuerdo, es una definición de la Comisión de Encuestas, donde la pregunta importante, la pregunta de la boleta, por cierto que esto es desprendible, queda la boleta redonda, no va a quedar así una vez que se desprenda. La pregunta de la boleta, esa tendrá un peso del 75% del valor total del cuestionario, es decir, es la pregunta o es el reactivo que va a definir al ganador o la ganadora. Nuestra siguiente pregunta, Otilia Carvajal, El Universal, por favor. Buenas tardes, Mario. Si nos puedes precisar cuántas preguntas serían las de control y no sé si también nos puedan decir cómo queda la redacción final de la pregunta sobre qué aspirante prefieren. La verdad no te podría decir cuántas son las de control, pero son unas 6 preguntas de control, son 5 preguntas, digamos ya que son las de contenido político, más la boleta, y se termina con otra serie de preguntas, alrededor de 5, que son las que te ayudan a determinar el nivel socioeconómico de la persona encuestada, que son preguntas que utiliza normalmente la AMAI o cualquier encuestadora con este objetivo, ¿no? Determinar qué tipo de hogar estás encuestando, qué tipo de nivel socioeconómico. Bien, y para Alfonso Durazo, preguntarle, el aspirante Marcelo Ebrard dijo que le entregó unas pruebas sobre acarreo y uso indebido de recursos, principalmente de la Secretaría del Bienestar en favor de Claudia Sheinbaum.
Preguntarle cuándo le entregó estas pruebas, si es así, y qué tipo de documentos le proporcionó. Bueno, he sostenido varias reuniones con Marcelo Ebrard y en la penúltima de ellas me entregó alguna documentación que ha sido analizada tanto por el Consejo como por el propio Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y en algunos casos se trata de expresiones aisladas que en ningún momento hablan de una acción concertada o de una iniciativa general o mucho menos institucional para favorecer a, B, C o D aspirante. En este caso, ¿ya quedarían concluidas las investigaciones? Están concluidas las investigaciones y podemos decir que esos señalamientos no afectan el proceso. Gracias. Nuestra siguiente pregunta, Janet López Ponce, de Milenio, por favor. Buenas tardes. Yo quisiera insistir en este último tema, gobernador, porque Mario, a Mario se le acusó de vivir en Fantasyland, según decía Marcelo Ebrard, porque estas pruebas, decía, son bastante evidentes. Saber exactamente cuáles fueron las pruebas que le mostró, usted dice en términos generales que son cuestiones aisladas. ¿Cuáles son esas pruebas? Porque Marcelo insiste hoy en día en que son muy claras y que se demuestra acarreo y una intervención clara del gobierno. Estamos hablando de un proceso político de carácter nacional que ha movilizado a millones de simpatizantes de cada uno de los aspirantes, y consecuentemente pudieron presentarse iniciativas de manera particular que de ninguna manera afectarían el resultado de la elección. ¿Iniciativas como cuáles, Alfonso? Personal identificado con alguna dependencia que hubiese estado entregando propaganda a favor de una o de otro de los aspirantes. Sin embargo, no podemos hablar ningún caso, de ninguna manera, muy lejos de ello, de una acción generalizada, ni a favor ni en contra de nadie. Creo que la información que hemos recibido no descalifica en ningún sentido el proceso. Pero entonces reconocen que sí hubo intervención de algunos, pero que sí está documentado que pudo haber personal de la Secretaría del Bienestar haciendo esto. No tenemos documentado eso, porque la identidad de algunos de los participantes no necesariamente prueba la pertenencia a una dependencia. Ahora, en ese mismo sentido, quisiera preguntarles a los dos, o principalmente a ti, porque pareciera que Marcelo sí rompió un poco con Mario Delgado, porque él siempre insiste en que las pruebas te las entrega a ti y que tú eres el que los tiene. En ese sentido, preguntarles a los dos en conjunto, ¿cómo van a hacer para esta operación cicatriz? Porque a pesar de que escuchamos que el posicionamiento de Morena siempre es que son diferencias aisladas, que no es nada grave, en realidad sí hay una división muy clara, particularmente entre los simpatizantes de Marcelo y los simpatizantes de Claudia, incluso ya entre liderazgos estatales. Saber cómo va a ser esta operación cicatriz en esta semana para que lleguen al 6 de septiembre unidos y después del 6 de septiembre no haya ruptura. Primeramente, reconocer la madurez política de los aspirantes. Nuestro reconocimiento para su experiencia y para su compromiso con el movimiento. No dudamos de que van a poner por encima de cualquier interés personal los intereses superiores del proyecto de nación, los intereses superiores de nuestro
movimiento. No vemos absolutamente ningún riesgo de ruptura, de profundización, nada fuera de lo común en un proceso político tan intenso como el que hemos vivido, lo cual habla de su autenticidad. Si fuese un proceso simulado, se podrían atemperar muchos de los ánimos, de las simpatías enfáticas, enjundiosas de algunos de los militantes, siempre sucede, pero una vez que se toma la decisión, regresaremos todos a ver el objetivo superior, que es fortalecer a nuestro movimiento a partir de la unidad, como se acordó en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del 11 de junio. Ahí, en ese acuerdo que está firmado por los aspirantes, queda muy claro que una vez concluido el proceso, habrá que cerrar filas en torno a quien finalmente resulte ganador o ganadora. En ese sentido, nada más, ¿habría reuniones por parte de ustedes dos esta semana o van a esperar hasta que sea el 6 de septiembre? Bueno, la comunicación es permanente. La comunicación es permanente y de ser necesario sostendremos reuniones. Pero en principio, y salvo que se presentara algún incidente relevante en la encuesta, nos buscaríamos reunirnos con quien correspondiera, pero en principio tenemos programado en ese momento reunirnos hasta el 6 de septiembre. Muchas gracias. Respecto a lo que me decías, yo no tengo ninguna diferencia con Marcelo Ebrard, le tengo un gran respeto, un gran reconocimiento por todo lo que ha contribuido con la Cuarta Transformación. Creo que desde su posición como canciller ayudó a fortalecer la presencia de México y sobre todo del gobierno del presidente López Obrador en la comunidad internacional, y efectivamente él había hecho entrega de algunos documentos al presidente del Consejo, el presidente del Consejo me los compartió, pero no es que negáramos la existencia de ellos. También se hizo una valoración y nosotros coincidimos con lo que acaba de decir el gobernador, pero también con lo que dijo el presidente de la República, de que su gobierno no ha interferido de ninguna manera, en ningún sentido, en el proceso interno de nuestro partido, porque lo que queremos todos es seguir preservando a Morena como un instrumento de lucha del pueblo de México, y por lo tanto la gente tiene que decidir, el pueblo tiene que decidir quién le da continuidad a este proceso histórico de transformación. Muchas gracias, presidente. ¿Ya tienen el estimado, el total de cuánto va a costar este proceso a Morena, tanto los recursos que se le otorgaron a los aspirantes como la encuesta madre que se va a realizar y toda la logística que se va a utilizar para este proceso? Desde el inicio, claro. Todavía no, un aproximado se los vamos a conocer ya que pase, con mucho gusto. De todos modos, un estimado. No, ¿para qué te digo que una cifra que no? Nos falta, pues estamos viendo cuánto nos van a cobrar las encuestadoras, entonces. ¿No les han dado cifras? Luego te aviso. ¿No les han dado cifras? En esas estamos. Y por último, en la respuesta a este pronunciamiento que hacen 80 legisladores de Morena, del PT y del Partido Verde, que pues responden a este llamado de la unidad de usted, del presidente del Consejo Nacional, señalan que antes de llamar a la unidad deben garantizar que se cumplen los principios de no robar, no mentir y no traicionar, justamente en el mismo sentido de las denuncias que ha presentado el canciller Marcelo Ebrard. ¿De qué manera hay algún acercamiento con este grupo de no solo de legisladores, también de diputados, también de senadores que se han pues pronunciado en contra de algunas prácticas y han denunciado prácticas, pues por ejemplo el uso de programas sociales en este proceso? Que haya manifestaciones públicas no quiere decir que haya división, y ellos forman parte de nuestro movimiento, pueden tener
sus simpatías por algún aspirante, pero tenemos el compromiso de, una vez que termine, todos ir juntos para apoyar este proceso. No puede ser muy legítimo el interés personal o la aspiración personal, pero no puede estar por encima del proyecto. Por eso mismo el Consejo Nacional, de manera paralela a estos recorridos, fue construyendo el proyecto 2024-2030 desde abajo con la gente, y de las primeras cosas que va a hacer quien resulte ganador o ganadora va a ser firmar ese proyecto. Así se estableció en un artículo transitorio en el Congreso Nacional en nuestros estatutos. Quien resulte ganador o ganadora deberá ejecutar el programa de Morena, que es el programa que ha elaborado la gente, el pueblo de México, para darle contenido a esto que nos ha dicho el presidente, de que la siguiente etapa del movimiento es continuidad con cambio. Qué mejor que acercarse con la gente, con el pueblo, para que decida qué significa continuidad y qué hay que hacer en este cambio. Textualmente, ¿cuál es la pregunta principal, presidente? Porque no respondió. Pues ya, ahí sí la dejamos. ¿Vas a querer o no vas a querer? Esa es la pregunta. ¿Y con quién? No se las voy a decir. Es con quién vas a querer. Listo, así déjenla. Muchas gracias, presidente. Buena tarde.